Esta mañana yo tengo la encomienda de dar inicio a una serie de sermones de Navidad o Adviento, como también se le dice, los cuales los pastores le han llamado los títulos de Jesús, basado en Isaías capítulo 9, versículo 6. Eso es un pasaje muy conocido. Yo estoy seguro que muchos se lo saben de memoria y si no lo van a escuchar mucho ese pasaje en las próximas semanas. Y la meta es que durante estos 4 domingos estaremos tomando cada uno de esos títulos que Isaías le atribuye al Mesías y los expondremos no como una simple descripción, sino como una revelación de la identidad de Cristo. En el mundo antiguo, una de las prácticas que había era, la cual Isaías se vale, que cuando un rey tomaba posesión, aparte de su nombre, se le daba unos títulos que describían cómo iba a ser su reinado, cómo iba a ser su misión. Isaías se vale de estos títulos: admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, para revelarnos la identidad de Cristo. Y mis hermanos, no son simples afirmaciones teológicas, sino la meta final es que cada uno de los que estamos aquí en Cristo estemos convencidos que aparte de Él no necesitamos nada más. Y si tú estás aquí en esta mañana y no tienes a Cristo, Él es el que tiene todo lo que nosotros necesitamos. Cristo es suficiente. Así que tomando eso en cuenta, el primer título que vamos a meditar en esta mañana es Admirable Consejero. Yo les voy a pedir, por favor, que vayan a sus Biblias, a Isaías capítulo 9, versículo 6. No sé si tienen, ¿verdad?, esa tendencia, pero si pueden estar puestos en pie para leer la palabra del Señor, yo se lo pido, por favor. Luego que lo leamos, vamos a orar y comenzamos con la exposición de la palabra del Señor. Isaías capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Oramos al Señor. Padre, venimos delante de ti en esta mañana y oramos en 2 direcciones. En primer lugar, que tú me ayudes a exponer tu palabra, Señor. Te pido, Señor, que a pesar de mis limitaciones, a pesar de que el ejercicio de la predicación es de a través de un humano, pero estamos confiados que tu Espíritu es quien aplica la palabra a los corazones. Tanto a los creyentes para que nos hagan más conscientes de estas verdades, no solamente como información, sino para que transformen nuestras vidas. Pero también los que están aquí en esta mañana, yo te pido, Señor, si no han tenido un encuentro transformador con el Cristo de la palabra, con el Cristo revelado, con el que fue enviado, que hoy en esta mañana sea una mañana de salvación. Padre, yo te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentar, mis hermanos, por favor. Les voy a dar un dato. Desde las primeras páginas de las Escrituras queda expuesta una verdad que atraviesa todas las Escrituras. Y esa verdad es la siguiente. Y esa verdad muchas veces es la de usted y la mía. Cuando el ser humano decide escucharse a sí mismo, en vez de escuchar a Dios, el resultado inevitablemente es desastroso. En los primeros libros de la Biblia nosotros vemos ejemplos de esta verdad. Déjame darle algunos. Por ejemplo, cuando Caín escuchó el consejo de su propio corazón, en vez de someter sus emociones a Dios, ese consejo de él mismo lo llevó a la violencia. Preguntémonos si muchas veces cuando nosotros seguimos el propio consejo de nuestro corazón y no sometemos nuestras emociones a Dios, no terminamos igual. Pero más adelante nosotros tenemos a Lamec, siguiendo su propio criterio, justificando en su propia sabiduría su pecado, exaltando su orgullo, su propio consejo humano, produjo venganza y un corazón más endurecido. ¿Y saben lo que tenemos luego en los próximos capítulos? Un pueblo corrupto y un corazón endurecido. ¿Ven los resultados cuando seguimos nuestros propios consejos? Y yo creo que
una historia que también es muy llamativa entre muchas que podamos tomar. Piensa en la Torre de Babel. Ellos siguieron su propio consejo, sin Dios, sin dependencia, sin adoración. ¿Y sabe lo que le llevó su propio consejo? A una autosuficiencia que en vez de alcanzar el cielo por sus propios medios, desataron el juicio de Dios. Entonces, desde Génesis hasta Apocalipsis, desde los días de la Biblia hasta nuestros días, la Biblia despliega un patrón innegable. Todo consejo humano, autosuficiente, siempre termina alejado de Dios, alejado de la propia sabiduría de Dios y una vida que no termina bien. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando el profeta Isaías dijo estas palabras, también era un pueblo devastado por seguir su propio consejo. Por eso es que Dios envía al consejero admirable. Como vamos a ver más adelante en el contexto, cuando el pueblo dependió de su propia sabiduría y experimentó los fracasos que experimentó, el único camino era Dios enviando al consejero admirable. Y hoy, mis hermanos, nosotros vamos a ver a ese Cristo, el admirable consejero, el que tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos urgentemente la sabiduría de Dios. Una sabiduría que no es como la del mundo. Una sabiduría que es asombrosa, es sobrenatural y nos da una guía que trasciende el entendimiento humano. Antes de estudiar el título Admirable Consejero, nosotros necesitamos entender a los oyentes originales qué era lo que sucedió, por qué esta profecía, esta promesa era tan pertinente en lo que estaba pasando allí. Necesitamos entender el pasado cuando Isaías escribe estas palabras para nosotros tener el peso de lo que está diciendo este texto. Recuérdese una cosa y perdone que haga una pausa. Ya comencé como si estuviese en la iglesia. Nosotros hemos escuchado tanto este pasaje que estamos tan familiarizados que por un lado es bueno, pero también es peligroso. Y yo le pido al Señor que nos ayude en esta mañana, aunque estemos familiarizados con el texto, veamos el peso de esta promesa. Ahora, para ver el peso de esta promesa, yo tengo que entender qué fue lo que sucedió. Y permíteme a ver si se lo puedo dar de una manera sencilla. En primer lugar, nosotros podemos decir que Isaías vivió en tiempos difíciles. El pueblo ya estaba dividido, reino del norte, reino del sur, y nosotros sabemos por los primeros capítulos que es en Judá donde Isaías predicaba, y cuando nosotros vamos a los primeros capítulos, usted se va a encontrar con un pasaje muy conocido también donde empieza diciendo que en el tiempo que murió el rey Usías. Entonces ya nosotros tenemos un panorama de lo que está ocurriendo. Había un rey bueno que lamentablemente ya no estaba. Y ahora estaba reinando un rey malo, Acaz. Y Acaz, parte de su traspié fue tomar decisiones terribles. Incluso sacrificó a su propio hijo a los ídolos. La nación, por un lado, era próspera económicamente, pero espiritualmente estaba muy lejos de Dios. Y en vez de confiar en el Señor, estaban tratando de hacer alianzas para poder protegerse. Como ellos vieron que había pasado con el reino del norte, en vez de confiar en el Señor, comenzaron a hacer alianzas en vez de confiar en el Señor ante la amenaza de los asirios. ¿Cómo se describe este pueblo? Este pueblo se describe como uno que estaba, dice Isaías, estaba en tinieblas. Y cuando nosotros entonces vamos al capítulo 8, yo le pido por favor que usted me acompañe ahí. Y nosotros nos preguntamos por qué este pueblo estaba así en oscuridad, cuáles eran las razones principales. En Isaías 8 nosotros vamos a verlo. ¿Por qué? En primer lugar, el pueblo había rechazado intensamente a Dios. Dice el capítulo 8, versículo 6, por cuanto este pueblo ha rehusado las aguas de Siloé que corren mansamente y se han regocijado en Rezín y en el hijo de Remalías. Entonces, lo primero que nos dice Isaías en ese capítulo 8 es que ellos rechazaron a Dios intensamente. Eso es lo que está diciendo el profeta. Por otra parte, también dice que le temían a todo, menos a Dios mismo.
Versículo 11 y 13, mira cómo dice, sigan conmigo. Dice, pues así me habló el Señor con gran poder y me instruyó para que no anduviera en el camino de este pueblo diciendo, no digáis es conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen. Estaban temiendo a todo menos a Dios. Ni os aterrorice, al Señor de los ejércitos es a quien debéis temer por santo. Entonces ellos estaban temiendo a todo menos a Dios. Y por último, que es lo que nos conecta con este primer título, ellos estaban buscando consejos en toda parte, mientras menos en la palabra de Dios. Versículo 19 al 20, mira cómo dice. Y cuando os digan, consultar a los medium, a los adivinos que susurran y murmuran, decid, ¿no debe un pueblo consultar a Dios? Ellos estaban buscando medium, espiritistas, supersticiones, cualquier voz, excepto la voz de Dios. Y el verso 22 del capítulo 8 termina diciendo de esta manera, mirará a la tierra y solo verán angustia, oscuridad y desesperación. Ya usted sabe por qué el pueblo terminó como terminó. Pero cuando llegamos al capítulo 9, nosotros vamos a ver que hay esperanza en medio de la oscuridad. Después de tanta oscuridad que describe el profeta en el capítulo 8, Isaías 9 abre como si alguien hubiese encendido una luz en un cuarto oscuro. Usted ha llegado a su casa y ha estado todo oscuro, o ha llegado a un lugar y ha estado oscuro, y usted trata de caminar y usted sabe cómo se le imposibilita, pero de pronto usted prende la luz y puede ver con claridad. El capítulo 9, desde el versículo que vamos a ver, es como una luz de esperanza que se prende en medio de tanta oscuridad, al punto que empieza el versículo 2 del capítulo 9 de la siguiente manera, y dice, pero no habrá más, versículo 1 en adelante, perdóname, y no habrá más los hebreos por la que estaba en angustia, como en tiempos pasados, él trató con desprecio a la tierra de Zabalún y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar al otro lado de Jordán, Galilea de los gentiles. Mira lo que dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. El profeta dice, donde habían tinieblas, habrá luz. Luego sigue versículo 3. Multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegran en tu presencia como con la alegría de la cosecha. ¿Cómo se regocijan los hombres cuando se reparten el botín? Isaías comienza diciendo que donde había tristeza va a haber alegría. Y el versículo 4 y 5 dice, porque tú quebrarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y vara de su opresor como en la batalla de Namián. Porque todo bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre serán para quemar combustible para el fuego. Donde había opresión, dice Isaías, habrá libertad. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa luz? ¿De dónde viene esa esperanza? Y aquí llegamos a la promesa. Dios enviaría un niño cuyo primer título es Admirable Consejero. Y esa luz para ellos es la luz para nosotros también. Porque nosotros vivimos en un mundo similar. En un mundo de caos lleno de muchas voces. Hermano, ¿usted sabe por qué nosotros necesitamos, en síntesis, la sabiduría de Dios? Porque si la única voz que nosotros escucháramos fuera la de Él, está bien. Pero el problema es que hay muchas voces que nos llevan al caos. El pueblo había escuchado mucho consejo dañino. Las decisiones humanas lo habían puesto en la oscuridad. Pero Dios va a responder enviando a alguien que no solamente da buenos consejos, Él es la sabiduría encarnada. Por eso el argumento es que la sabiduría de Jesús es milagrosa, es asombrosa, es sobrenatural y ofrece la guía que tú y yo necesitamos. Ahora, vamos a ver de manera detallada, yo trato de ser lo más simple posible.
Nosotros vamos a ver tres cosas en este versículo sobre el título de admirable consejero. En primer lugar, vamos a ver la naturaleza de este rey prometido. En segundo lugar, vamos a ver la autoridad de ese rey prometido. Y por último, la obra de ese rey prometido. Vamos al texto. Cuando Dios interviene en la historia, ya tenemos el contexto, estaba todo en oscuridad. Dios interviene en la historia, interviene con una respuesta sorprendente. El mundo estaba en caos, todo estaba en oscuridad y Él no responde con un ejército, no responde con un decreto, no hay una estrategia humana, hay una persona. Y como dijo un autor ya no en vida, Tim Keller, hablando de este pasaje, dice: el mensaje de esperanza entra al mundo a través del llanto de un niño en pesebre. ¿Quién esperaría eso? Si usted y yo estuviésemos en ese mundo de caos y en nuestras manos estuviese la respuesta a ese caos, nos hubiésemos inventado cualquier cosa. Pero Dios interviene en la historia sorprendentemente con un niño. Porque lo primero que Isaías nos está llamando la atención es a lo siguiente: quiere que entendamos que el rescate divino llega de una forma que nunca nosotros nos hubiésemos imaginado. Porque ese es el Dios de la sabiduría. Usted y yo nunca nos hubiésemos imaginado que Dios hubiese provisto una salida como lo hizo. Y dice el texto: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Mire, aquí Isaías presenta dos afirmaciones distintas que no deben confundirse. Por un lado, él dice: un niño nos ha nacido, pero también dice: un hijo nos ha sido dado. Y ambas palabras tienen el propósito de nosotros ver la naturaleza de nuestro Salvador, de este rey prometido. Por un lado, un niño nos ha nacido, refleja su naturaleza humana, pero por otro lado, un hijo nos ha sido dado, refleja su divinidad. Vamos a verlo en la práctica. Esa frase, un niño nos ha nacido, señala un nacimiento literal. Algo que ocurrió históricamente en un momento dado. Un niño que llora. Un niño que necesita ser cargado, un niño que crece como todos los niños. ¿Sabe por qué? Porque el texto quiere que nosotros veamos la humanidad del Mesías. De hecho, Isaías no está haciendo otra cosa que argumentar sobre lo que ya había dicho en el capítulo 7, versículo 14. En el capítulo 7, versículo 14, él dice: he aquí la virgen concebirá, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. La señal no fue un ejército, fue un niño. Ray Orland resume esta maravilla diciendo: la respuesta de Dios a todo lo que alguna vez nos ha aterrorizado es un niño. Mis hermanos, la pregunta obligada es: ¿por qué es tan importante saber que este niño es un niño? Dios envió un niño verdadero. Aunque después de 2000 años nosotros tratamos de ejemplificar ese nacimiento con dibujos, con teatro, etcétera, etcétera, es un niño real, fue un niño real. Y su humanidad fue necesaria para salvarnos. Pero no tan solo dice que es un niño real, niño nos ha nacido, su humanidad, sino también nos dice: un hijo nos ha sido dado. ¿Sabe lo que implica ese verbo? El hijo ya existía antes de ser dado. Jesús mismo confirma esta verdad. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 8, versículo 58, él dice:
antes que Abraham fuese, yo soy. En Juan 17:5 dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La encarnación, escucha bien, no crea al Hijo. La encarnación lo introduce al Hijo eterno en el tiempo que Dios decidió. ¿Por qué es importante su divinidad? Porque no había salvación si Dios no fuese divino. No había manera que Dios pudiese vencer el pecado, cargar la ira de Dios. No podía ofrecer vida eterna si solo Dios fuese solamente un hombre, no había podido morir por nosotros. Entonces me encanta lo que hace Isaías. Por un lado, ese niño revela ternura, pero cuando dice nos ha sido dado, revela su gloria. Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Mis hermanos, ¿cómo nosotros aplicamos esta primera parte? Mire, cuando yo estaba en el seminario, yo recuerdo que nos mandaron a hacer un ensayo sobre el tema de la unión hipostática. Escucha bien eso. ¿Lo dije bien? Cuando tú hablas de eso, la gente dice, wow, pero que ese tipo sabe. ¿Ah? El que no ha aprendido nada, se aprende esa palabra para el que sabe. Y después que todo el mundo argumentó sobre ese tema, el maestro dijo, pero ¿cómo afecta eso en tu vida? Y yo no quiero cometer el mismo error. El saber las dos naturalezas de aquel que fue enviado, que creció y murió en una cruz, tiene que ver con tu vida día a día. Tiene que ver con tu vida día a día. Porque la razón por la cual nosotros podemos confiar en ese niño que eventualmente creció, vivió una vida perfecta, fue a la cruz, murió y resucitó al tercer día, podemos confiar en su naturaleza, pero podemos confiar en base a su naturaleza que nuestra salvación está completa en Él. Como hombre, en su humanidad, Él pudo representarnos delante de Dios. Obedeció como hombre donde Adán falló. Vivió la vida perfecta que tú y yo nunca ni jamás podremos vivir. Y cuando muere en la cruz, no muere un ángel, no muere una idea, muere un hombre real en nuestro lugar. Pero su divinidad también nos recuerda que su muerte tiene un valor infinito. Un hombre no podía morir por otro hombre. Solo Dios, hecho hombre, puede morir por una gran multitud de toda lengua, raza y nación. Si Él fuese solamente humano, su sacrificio no alcanzaría. Si fuera solo Dios sin encarnarse, no podría morir por nosotros. Y tú sabes cómo esta verdad es de esperanza día a día si tú estás en Cristo. Mi hermano, cuando la culpa te persiga, no mires tu desempeño. Mira a este Cristo que es hombre suficiente para representarnos y Dios suficiente para salvarte por completo. No hay pecado que su humanidad no pueda cargar, ni deuda que su divinidad no pudo pagar. Completado fue. Él lo hizo todo. Mis hermanos, escucha bien esto. Para muchas personas que no tienen la revelación bíblica, Navidad es solo el cuadro de un niño en un pesebre. Es un cuadro solamente de ternura. Pero lo que estamos en Cristo, esto es asombroso. Es un recordatorio que el niño es hombre para acercarse a mí y Dios para levantarme en él. Esa es la verdad del evangelio. Lo primero que Isaías trae como la esperanza es la naturaleza de Cristo. Pero en segundo lugar, mis hermanos, veamos la autoridad de este niño. Dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Después de mostrarnos quién es el Mesías, un niño nacido, un hijo dado, Isaías dirige nuestra atención a lo que Él hará. El Mesías no solamente viene a consolar, no solamente viene a enseñar, no solamente viene a salvar. Nosotros vemos que viene a reinar. Y aquí el autor usa una frase que en pocas palabras contiene una verdad importante. Dice, y la soberanía reposará sobre sus hombros.
¿Qué significa esto? Esto quiere decir que el niño no solamente nace, él nace como rey. Él es el rey prometido. La soberanía reposará sobre sus hombros. Esa palabra soberanía en el original es una palabra que significa gobierno, autoridad real, dominio. Pero luego esa otra frase, reposará sobre sus hombros, nos da una imagen de un rey entronado, de un manto real, de una autoridad para gobernar. En otras palabras, lo que Isaías está diciendo es que este rey, este niño, tiene, no es que tendrá, tiene dominio absoluto. Él gobierna en todo el universo y todo lo que él gobierna está sobre sus hombros. La historia, el futuro, los pueblos, los juicios, todo descansa en la soberanía de Dios. Tu vida y la mía descansan en la soberanía de Dios. El peso del mundo no caería sobre un profeta, no caería sobre el pueblo, caería sobre él. Y déjame poderte ayudar a ver por qué esta verdad es luz en medio de la oscuridad. Si usted recuerda el contexto que nosotros habíamos hablado, usted recordará que al principio una de las razones por el cual el pueblo estaba en oscuridad fue porque tenían a un rey malo, Acaz, que tomó decisiones triviales e incluso sacrificó a su propio hijo, ¿se acuerda? Un rey malo. Y a lo largo de los reinados de Israel, usted toma el reino del norte, todos terminaron y no fue un buen rey. En el caso de Judá, habieron algunos regulares y otros malos, porque ni tan siquiera buenos podemos decir. ¿Qué veía el pueblo? ¿Qué es lo que usted y yo vemos hoy? Reyes fallar, imperios caer, liderazgo humano colapsar. Pero este niño no era así. Él gobierna sin cansarse. Él sostiene sin tambalearse. Él reina sin corromperse. Acaz perdió la soberanía por confiar en alianzas. Y el profeta dice, este rey la establece por confiar plenamente en su padre. Acaz perdió el trono buscando seguridad humana. Jesús recibe el trono porque confía perfectamente en el Padre. Acaz gobernó con miedo, por eso quiso hacer alianzas. Jesús gobierna con obediencia. Acaz buscó alianzas humanas. Jesús descansa en el pacto y la providencia del Señor. Y ese fracaso de todos los reyes humanos preparó el escenario para que viniese el único rey que no falla. Y 2000 años después sigue siendo el único rey que nunca nos va a fallar. Nunca. No depende de ejército, no depende de alianzas políticas, no depende de poder terrenal. Su autoridad brota de su relación eterna con el Padre. Ahora bien, hay algo que se le añade a eso. Porque de pronto tú puedes decir, bueno, Él es el rey soberano y todo está bajo sus hombros, pero a diferencia de un reinado humano, como el caso de Acab y de los reyes que lo antecedieron, el reinado de Cristo no nos lleva a una zona de oscuridad. El reinado de Cristo invierte la maldición. Por eso Isaías comenzó diciendo, donde había oscuridad, ahora va a haber ¿qué? Luz. Esa soberanía y ese reinado cambia la situación. Donde había angustia, su reinado trae gozo. Donde había opresión, su reinado trae libertad. Y esa es nuestra realidad espiritual, mis hermanos. Recordemos este tiempo de Navidad, que un día nosotros andábamos en tinieblas, pero Cristo trajo la luz. Recordemos que un día vivíamos en angustia, desesperados, pero este rey, cuando se entronó en nuestras vidas, trajo gozo. Recuérdese que vivíamos en opresión, esclavizados, pero este rey nos dio libertad en él. Eso es lo que celebramos. Eso es lo que estamos celebrando. Así gobierna Cristo.
Su reinado en nuestras vidas no las destruye, las restaura. Muchas veces las personas tienen una idea equivocada del reino del Señor en nuestras vidas. Porque recuérdese una cosa, Cristo no tan solo es un salvador, Él es rey. Si Él no es rey de tu vida, tampoco es el salvador, como dicen muchos. Pero ese reinado, mis hermanos, no es un reinado que destruye vidas. Es un reinado que nos restaura. Él no aplasta el débil, Él lo levanta. Este rey no se parece a ningún rey terrenal. Este rey es bueno y es bueno en gran manera. Pregúntese si ese no es el testimonio de su vida cuando Cristo reina tu vida. Mis hermanos, ¿sabe cómo esta verdad nos anima en esta mañana? Cristo gobierna donde tú y yo muchas veces hemos fracasado. Si somos honestos, sabemos que muchas veces cuando hemos tratado de vivir la vida a nuestra manera, es todo lo contrario. Oscuridad, opresión, tristeza. Pero cuando Cristo gobierna nuestra vida, todo es diferente. Por eso tenemos un llamado en esta mañana. ¿En dónde tú estás poniendo tu esperanza? ¿En dónde? Nosotros vivimos en un país, tenemos que ejercer el ejercicio democrático, etcétera, etcétera. No voy a entrar ni una sola palabra sobre política porque eso nunca termina bien en ningún lugar. Pero ¿sabes qué? Al final del día, ni gobiernos, ni sistemas, ni líderes, todo falla, todo se corrompe, todo muere. ¿Tú sabes qué es el único que permanece para siempre? Cristo permanece para siempre. Vive bajo su soberanía. Vive bajo su confianza. Recuérdese, Él carga el gobierno del mundo encima de Él. Y si Dios puede cargar el universo encima de Él, la pregunta que queda sobre el tintero, ¿y no puede cargar tu vida? Si Él gobierna todas las cosas, ¿acaso no puede gobernar tu vida? La respuesta es completamente que sí. Vimos la naturaleza de este rey prometido, vimos la autoridad de este rey prometido y por último, veamos la obra de este rey prometido. Continúa diciendo Isaías, y se llamará su nombre Admirable Consejero. En el primer encabezado vimos la respuesta de Dios. Un niño, un hijo. En segundo lugar, la autoridad de su reinado, la soberanía reposará sobre sus hombros. Ahora Isaías nos permite acercarnos al corazón de este rey. ¿Cómo gobierna? ¿Cómo ejerce dominio? La respuesta, como decía ahorita, el título tiene el propósito de mostrarnos su identidad. Y dice Isaías, y se llamará su nombre Admirable Consejero. Recuerde nuevamente, el pueblo estaba en tinieblas, el pueblo estaba en angustia, malos consejeros, e Isaías 9 no aparece en el vacío. Viene después de un capítulo 8 oscuro. El pueblo andaba en tinieblas, todo estaba patas arriba. Acá es el ejemplo perfecto de no seguir la palabra del Señor. Y ahora nosotros vemos que este rey es un admirable consejero. Esas dos palabras merecen verla. En primer lugar, esa palabra admirable en el original Pelé es una palabra reservada solamente para lo divino. En ningún otro momento en las Escrituras se usa para describir ni sabiduría humana, ni reyes humanos, ni profetas, ni maestros sabios. Siempre se refiere a acciones de Dios. Por ejemplo, en Éxodo 3:20 habla de acciones milagrosas de Dios y usa esta palabra admirable. Más adelante en el Salmo 18:23, hablando de las obras redentoras, utiliza esa palabra también, admirable. Y así vamos sucesivamente a través de toda la Biblia viendo que cuando se utiliza esta palabra hace referencia a algo que va más allá de la capacidad humana.
fuera de cualquier categoría que tú y yo podamos conocer. Por otra palabra, también es una palabra para asombrarnos de lo imposible que es comprender toda su plenitud. Por lo tanto, Isaías le llama admirable. ¿Y ves la idea nuevamente? Está confirmando otra vez su origen divino. Pero también habla de consejero. Y esa palabra también se utilizaba en este caso como un título real, para hablar de esos que eran asesores del rey, que daban sus consejos, que creaban todo. Hay un autor hablando sobre el comentario histórico de aquellos que creaban todas las campañas militares. Pero Isaías no dice que él da buenos consejos. Él es el consejero. Él no recibe consejos. Él es la fuente del consejo. Él es admirablemente consejero y grande en sabiduría. Mis hermanos, Cristo no solamente viene a gobernar, viene a guiar, viene a enderezar, viene a enseñar, viene a revelar. Y su consejo proviene de lo divino. Él es la sabiduría encarnada. Por eso Juan en el capítulo 1, versículo 4 al 14 dice, en él estaba la vida llena de gracia y de verdad. Dice Pablo a los Corintios en el capítulo 1, versículo 24, me consta que ustedes estudiaron esa carta. Ustedes saben el contraste que había entre la sabiduría de los pensadores de ese tiempo. Y Pablo dice, Cristo, sabiduría de Dios. Mis hermanos, Isaías nos está mostrando a nosotros el gran contraste entre el consejo del hombre y el admirable consejero, que es Cristo, que es una persona. Como le dije al principio, cuando tú repasas la historia, usted va a ver a Adán y Eva escuchando el consejo de la serpiente. La generación de Babel se dicen uno tras otros, hagamos un nombre, ¿se acuerdan? Israel al pie de Sinaí aconseja, hagamos dioses que vayan delante de nosotros. Salomón escucha el consejo de sus mujeres y se aparta del Señor. Y yo sé que esto es una realidad incómoda para nuestro orgullo, pero es una gran verdad. Nuestro propio consejo nos une en tinieblas, nos hunde en las tinieblas. Pero Isaías nos dice que el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Y esa luz, ¿sabe quién es? El admirable consejero. Aquel que puede gobernar nuestras vidas. Y yo sé que esta palabra admirable es una palabra que para nosotros es usada bastante trivial. Nosotros decimos muchas veces porque la palabra maravilloso, como nosotros la conocemos en el castellano, y una vez si tuvo un día maravilloso. Nada, y ese día lo que es que no pasó tan cosas malas como tú esperabas. Qué película maravillosa, ¿verdad? La comida estuvo maravillosa. Porque nosotros estamos queriendo decir que es muy bueno. Pero Isaías no está diciendo que Cristo es bueno. La palabra que Cristo está tratando de decir trasciende mucho más que eso. Es más, trasciende nuestra capacidad de entenderlo. No hay ninguno como Él. Lo sobrenatural de Dios irrumpió en la historia, en su Hijo Jesucristo. No tan solo este título nos habla de su sabiduría, sino también de quién es Él. Spurgeon dice, en una predicación que tiene sobre este texto, comienza con una pregunta y dice, ¿no es apropiado llamarle admirable? Infinito y un infante, eterno y sin embargo nacido de una mujer, omnipotente y sin embargo colgado del pecho de una mujer, sostiene el universo y sin embargo necesita de ser cargado en los brazos de su madre. En otras palabras, el consejero que habla no es simplemente un sabio entre muchos, es Dios maravillosamente encarnado. Él nunca se equivoca, Él nunca malinterpreta nuestra realidad, Él nunca, escucha bien,
Yo sé que esto, pero hay que ser honesto. Yo he dado consejos convencido y honestamente, pero más tarde los he tenido que corregir. Pero en el momento dado, los di entendiendo que era el consejo ideal y lo he tenido que corregir después. Es duro, pero uno ha tenido que hacerlo. No empieza a darle vuelta para no reconocerlo, pero tiene que reconocerlo. Pero ¿sabe qué pasa con Cristo, mis hermanos? Nunca, escuche bien, nunca se equivoca en su diagnóstico. Nunca malinterpreta nuestra realidad. Y nunca en su palabra habrá un consejo que más tarde tenga que corregirlo. A usted sabe por qué Pablo termina diciendo, todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están en él. Por eso Juan pudo decir que él es el verbo, la palabra definitiva de Dios al hombre, y Jesús puede afirmar, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que admirable consejero es un título mayor que decir un buen consejero. Él es infalible, él nunca nos dirá algo que no nos haga bien. Mis hermanos, ¿cómo aplicamos esto a nuestras vidas? Mira, si Isaías lo que estuviese diciendo es que hay un buen consejo disponible, ya sería una buena noticia. Pero el problema que nosotros tenemos es más grave que eso. Nuestro problema no es solamente falta de consejos correctos, es doble. Porque por un lado, hay muchas voces falsas. Todo el tiempo usted está escuchando otras voces falsas. ¿Y sabes cuál es la peor de todas? La suya propia. La suya propia. Tú sabes que yo me he dado cuenta de carácter personal que el peor consejero en momentos difíciles soy yo mismo. Yo digo una pelota de disparate que yo mismo. Yo he tenido como pastor un día hacer esto, literalmente. Yo le voy a decir, yo estoy a ley de que me internen, porque yo voy a llegar un día a la locura. Hay veces que yo me he tenido que detener y decir, ok, David, si tú estuvieses aconsejando a un hermano de la iglesia, ¿qué es lo que tú le dirías? Y aplícatelo. Porque en los momentos de oscuridad, uno habla una loquera en nuestras mentes. ¿Le ha pasado eso? ¿Ah? Uno empieza por dentro, nadie me quiere. Yo no sirvo para esto. Yo debería dedicarme a otra cosa. Usted sabe cuántas veces, yo fui comerciante antes de, bueno, sí me convertí, fui comerciante y luego Dios me llama. ¿Sabe cuántas veces yo digo hasta aquí y empiezo a andar un negocio en mi cabeza? Ay, por los muñecos, esto, me voy a dedicar a esto, voy a salir aquí todo. A ese punto. Yo sé que eso no me va a dejar bien parado, pero es una verdad. Porque el peor consejero, ¿sabe quién es? Yo mismo. Uno se llena de unas mentiras y nuestros corazones, lo peor es que a veces prefiere escuchar esas voces. Mis hermanos, y eso ha sido desde la caída, sí. Desde la caída. La primera voz que compitió fue la voz de ¿quién? De la serpiente. La voz del orgullo, seré como Dios. La voz del miedo. La voz de nuestra propia debilidad, de la carne. La voz de la idolatría. Y Dios habló a través de profetas, jueces, reyes, apóstoles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no bastaba con buenos consejos, porque éramos incapaces de abrazarlo. Por eso yo te pregunto, mi hermano, ¿dónde tú estás buscando tu consejo hoy? En la práctica, porque al final del día tenemos que bajar esto en el día a día. En la práctica, cuando estamos confundidos, cuando estamos heridos, en crisis, al borde de una decisión dura, ¿en dónde buscamos el consejo? ¿Hacemos como hizo el pueblo de Israel? Por eso hoy, mis hermanos, una pregunta que tenemos que hacernos de reflexión es la siguiente. ¿Es Jesús realmente tu consejero? ¿Tu vida realmente y mi vida también refleja que Él es a quien nosotros admiramos? A la hora de manejar las crisis en nuestro matrimonio, ¿es Cristo el consejo que nos gobierna? Cuando decidimos la crianza de nuestros hijos,
¿Es la cultura con sus ideas la que se está entronando? ¿O es el admirable consejero? Cuando tenemos que ordenar nuestras finanzas, ¿cuál consejo es el que gobierna? Al enfrentar una ofensa, ¿cuál es el consejo? El del mundo. El mundo dice, si me la haces, ¿qué? Cristo dijo, y si alguien te ofende, perdónalo. Cuando piensas en tu futuro, ¿cuál es el consejo? ¿La voz determinante es la tuya y la mía? ¿O la voz determinante es el del admirable consejero? Mis hermanos, si usted quiere ver una sección de consejería bíblica perfecta, porque vuelvo y le digo, yo como pastor he dado consejos que luego he tenido que revertirlo, pero quiere un momento dado abrir una escena y ver una... Tú sabes que cuando se está entrenando a un pastor en consejería bíblica, lo que se recomienda es que ese pastor acompañe un pastor de experiencia, se le solicita a las personas que se están aconsejando que pueda estar ahí para que pueda ver cómo lo hace. Pues ¿sabe qué? Nosotros tenemos una oportunidad. Nosotros podemos ver una sección de consejería de Cristo. Nosotros podemos meternos en el relato bíblico de Cristo y la mujer samaritana y vamos a ver una sección de consejería para que veamos al admirable consejero. Cuando un consejero humano se sienta a aconsejar, muchas veces dependemos de que las personas nos digan qué es lo que está pasando. Y muchas veces llegamos a malas conclusiones por mala información. ¿Es así o no es así? Pero cuando Cristo, el admirable consejero, hecho carne, estuvo con la mujer samaritana, ¿conocía su propia historia completamente, sí o no? Sí. No necesitó que ella le explicara al detalle su pasado. Él la expone con precisión. Has tenido 5 maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Muchas veces cuando nosotros estamos aconsejando que hemos estado caminando una y otra vez con esa persona, ya llega el punto que en el cansancio que uno tiene, tal vez puede cansarse. ¿Sabes qué? Cristo nunca se cansó. Él confronta las falsas fuentes de seguridad de aquella mujer, no le ofrece una espiritualidad liviana. Le muestra a ella que estaba buscando en el mundo lo que solamente le podía dar. Nosotros le podemos ofrecer a Cristo. Cristo se ofreció a sí mismo a ella. Su consejo no fue solamente cambia de conducta. Él le dijo, bebe de mí. Le da una alternativa radical. Adore al Cristo vivo. La transforma. La transforma. Eso es lo que hace el admirable consejero. Su palabra nos desnuda, nos hiere, nos sana, nos confronta, derriba lo falso, pero luego planta algo nuevo en nuestras vidas. Y lo hace a través de su palabra. Mis hermanos, hoy tenemos un llamado a reflexionar en esta verdad. Para el creyente que está confundido, yo he estado confundido. Yo sé que muchas veces usted ha estado confundido. No necesitamos nada místico. A nosotros nos fascina lo místico. Necesitamos volver a la palabra. Necesitamos orar con humildad. Necesitamos escuchar del consejo de Dios en su palabra. Y hago una nota de balance antes que reciba un regaño. Con esto no estoy diciendo que Dios no se vale del consejo humano para glorificarse. Pero ese consejo que siempre refleje la sabiduría de Dios vendrá de Dios. Pero necesitamos buscar el consejo. Escuchen, los complicados somos nosotros, no Él. Él trae claridad a nuestras vidas. Y ese Cristo es el que dice esta mañana, venid a mí, aprendan de mí, porque soy manso
y humilde de corazón. Y para el que está aquí que aún no conoce a Cristo, hay muchas voces que tú estás escuchando. Y hay muchas voces que te han llevado a donde tú estás hoy. Lo que tú vives hoy, estoy hablando de los que están sin Cristo, es el resultado de las voces que tú has escuchado. Las voces que normalmente nosotros escuchamos y que entendemos que es el camino, es las voces del éxito, las voces del placer. Hagamos lo que queramos y lo que nos gusta, porque eso es lo que es la autorrealización. ¿Sabe dónde terminamos con la autorrealización, verdad? Todas esas voces prometen y no cumplen. Pero hoy Cristo te da un consejo que cambia tu vida. ¿Sabes cómo es ese consejo? ¿Cómo comienza? Tiene 2 frases simples. Arrepiéntete y cree en mí. Ese consejo te cambiará la vida hoy mismo. Ese consejo, a partir de hoy, aunque destroza tu orgullo, es el único camino que te dará vida y vida en abundancia. Que el Señor bendiga su palabra y que el Señor nos lleve por el lugar correcto. Termino con esto, porque normalmente yo termino con el tercer término. Hay una pregunta que se queda sobre el tintero. Y yo voy a terminar con esto. Y es la siguiente. Cuando uno escucha todo esto, uno deja una pregunta. Pastor, nosotros escuchamos el consejo de Dios, pero muchas veces no lo seguimos. ¿Es así o no es así? Muchas veces, aún escuchando al admirable consejero, nos falta fuerzas para obedecer. Pero qué bueno que Isaías, después de llamarlo admirable consejero, nos da un segundo título que contesta esta pregunta. El segundo es Dios poderoso. La sabiduría de Cristo sería inútil para nosotros si no estuviese acompañado del poder de Dios obrando en nosotros. Y si tú quieres conocer más sobre eso, hoy no va a ser, porque ya yo terminé. Yo te animo que la próxima semana, el próximo domingo, el pastor Fernando será quien nos muestre el segundo título, Dios poderoso, y responderá precisamente a nuestra incapacidad. El admirable consejero habla, pero el Dios poderoso hace posible que sigamos su voz. Señor, bendiga su palabra. Te han puesto pie a orar. Ahí donde usted está, mi hermano, bajemos nuestros rostros y permitamos que la palabra del Señor pase de nuestra mente a nuestros corazones. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor. Te damos gracias porque en tu sabiduría tú guiaste a los pastores de esta iglesia, quien conoce su rebaño, que están involucrados en la vida de ellos, y no tan solo están involucrados, ellos lo aman a ellos. Y tú los guiaste para comenzar esta serie sobre los títulos de Jesús. Y cuánta necesidad tenemos, Señor. Si cada uno de los que estamos aquí pensamos en los desafíos que tenemos y evaluamos honestamente lo que estamos experimentando muchas veces es el resultado de no escuchar al admirable consejero, hoy tú nos has hablado por medio de tu palabra. ¿Qué hacemos? ¿Nos quedamos lamentándonos por los errores? ¿O hacemos lo más sabio que podemos hacer y es correr a nuestro admirable consejero? Decirle, Señor, perdónanos en esta mañana, porque muchas veces hemos escuchado nuestra propia voz.
Pero hoy, Señor, por medio de tu palabra, en amor, tú nos has recordado que no poner nuestra confianza en lo que falla, sino en lo que permanece para siempre. Así que, Padre, yo te pido que tú nos ayudes en esta mañana a todos, que cualquiera que sea el desafío, cada uno tiene un desafío, cada uno en algún momento, en algunas circunstancias, en alguna realidad, que hoy, Señor, podamos salir convencidos y decir, ese es mi problema. Mi problema es que yo he estado escuchando mi voz, mi propia voz y mi propio corazón caído. Pero hoy Dios nos ha llamado a regresar, a admirar, valga la redundancia, al admirable consejero. Ayúdanos, Señor. Y los que están aquí en esta mañana, como decíamos ahorita, Señor, yo te pido que tú hagas una obra de conversión en sus corazones. Dice tu palabra, Señor, que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento para que ellos no vean la gloria del Evangelio. Pero nosotros te pedimos que hoy esa luz ilumine sus corazones, Señor. La desgracia más grande del hombre es seguir viviendo en esa condición de oscuridad. Pero como dijo el profeta, ya la luz vino al mundo. Y vivió una vida perfecta, murió en una cruz, resucitó al tercer día y ahora está reinando en gloria. Haz una obra para que Cristo no solamente reine en la historia, sino reine en los corazones de ellos en esta mañana. Padre, esa es nuestra oración. Todo esto te lo pedimos en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.